The world is ruled by codes. How to talk, laugh, dress, or be. And even about how to code. But if you want to create opportunities, you need to challenge all of these. The code says leave banking to bankers. We challenge that. Our bank was founded by outsiders, engineers thinking outside the bank, not here to protect a legacy, but to solve issues the others couldn't see. The code says bankers need suits. We challenge that. We wear what suits us best. What suits us is to think, manage, dare, and invest. And it turns out ties reduce the blood flow to your brain. The code says, do what everyone has done before. We challenge that. We work hard to be different. Otherwise, you'll be indifferent. The code says only pros can invest. We challenge that. We free you of the heavy fees. Teach you the tricks of the business. We simplify buying, selling, and make you shop. So you can focus on opportunities. The code says online banks are shaky. We challenge that. We offer rock-solid Swiss stability, so you can rock with your money. The code says banks don't care. We challenge that. We love numbers! But we don't treat anyone like one. We become strong by making our clients stronger. And that's why we challenge the code. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo hoy desde Suiza. Antes de nada, antes de continuar, como estamos aquí probando unos nuevos dispositivos para hacer el webinar, confirmadme en la parte de preguntas, por favor, que me escucháis bien, que todo está bien, que no hay sonido. Y ahora pues ya seguimos, que tenemos alguna sorpresa por aquí. A ver si me podéis confirmando los que ya estéis conectados. Vamos, vamos, no seáis tímidos. Y de paso me podéis ir diciendo si, si veis la pantalla y veis todo, ¿vale? Por ahora no habéis escrito, tenéis el apartado de preguntas, ¿vale? Para confirmar que se escucha. Yo aquí veo que se escucha bien. Sonido perfecto, nos dice por aquí Alan, genial. Nos dice por aquí Estefano que ve negro. Claro, Estefano, porque no hemos puesto nada. Perfecto, se escucha perfecto, ¿vale? Ahora voy a conectar la cámara, me vais a ver. Vamos a ver si me veis, si me veis. Ahora me tenéis que ver a mí aquí, perfecto. Tenéis que ver detrás una revista de Swissquote de hace unos 15 años por lo menos. Así que nada, bueno, como podéis ver, bueno, muchas gracias a todos los que estáis escribiendo. He pedido que alguien escribiera si se escucha bien. Al final habéis escrito 30, así que muy bien. De paso podéis decirme desde dónde estáis conectados. Os voy ahí siguiendo. Tengo la sensación de que hay muchos ticos por aquí, por lo que leo. Así que muy bien. Bueno, yo saludo desde Glam, desde Suiza, de la sede de Swissquote. Y hoy tenemos anunciado que venía Emilia aquí a Swissquote y demás. Ha habido un problema y no está con nosotros. No, que es broma. La tenemos aquí. Hola a todos. La tenemos aquí con nosotros en Suiza. Uy, vamos a que se vea ella. Como acá, Vamos a poner un poco más grande que no se ve muy bien. Sí. Ya Aquí. Sí. Así que, bueno, por aquí. Así que, bueno, yo solamente la voy a dejar a ella que esté pendiente del webinar, que lo haga ella, que os interesa verla a ella, no a mí. Así que nada, la tenemos aquí en Suiza, hemos venido de Budapest, que hemos estado 3 días en el evento que Swissquote organiza con la Europa League de fútbol. Así que bueno, ella ya seguramente os ha contado, la habéis visto en sus redes sociales. Así que muy contento con tenerte aquí. Gracias. Está aquí con toda la familia, así que un buen viaje. Ahí ya sabéis que tiene un niño pequeñito y creo que ya se quedan aquí con nosotros, así que lo siento mucho para los que lo estáis esperando de vuelta, pero ya se va a quedar aquí con nosotros. Nos vamos a quedar acá porque es hermoso, nos encanta y muchas gracias Jesús por la invitación, porque nos invitó a venir a todos los eventos de Swissquote y tras de eso nos invita también para que podamos transmitir en vivo el seminario web de la serie de seminarios que hemos venido haciendo, así que más que agradecida, muchas gracias. Gracias a ti por hacer tantos kilómetros, así que bueno,
Voy a dejar esto listo y preparado para que ella hable. Voy a poner la pantalla compartida para que veáis. Y os dejo con Emilia. Aquí, vale, ya podéis ver. Listo. De acuerdo. Tenemos aquí la parte de preguntas, la pongo aquí al lado, ¿vale? Perfecto. Imagino que lo pones ahora en grande, ¿no? Sí, lo pongo en Muy grande. bien. Pues nada, os dejo con Emilia. Póntelo si quieres un poco para centrarse. Ok, Así. sí. Vamos Y a que ver. disfrutéis mucho del webinar. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos por acá. Vamos a ver. Listo. Deben para hacer la cámara más pequeña para que no se vea tan grande desde este lado. Vamos a ver, denme un minuto. Papá, espérense. Y me pongo los lentes. Denme un minuto para empezar. Bueno, primero que todo, es aquí mientras coloco la cámara bien, qué emoción estar compartiendo con ustedes este otro seminario. Ya no sé, creo que es como el cuarto, el quinto, por ahí andamos. Y súper contenta de compartir con ustedes. Ok, vamos a verlo por acá. Y ahora sí. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están repasando esos seminarios? Recuerden que las grabaciones están quedando colgadas del canal de YouTube de Swissco Latinoamérica, también para que se vayan a suscribir y puedan ver la repetición de los seminarios 1, 2, 3 veces, todas las que sean necesarias. He recibido muchísimas consultas de personas que no se conectan en vivo, pero que nos contactan por medio del correo electrónico o del Instagram para hacer consultas y demás. Entonces, para la persona que ve esta grabación, sienta la apertura de poder contactarnos por medio de redes sociales para evacuar dudas y consultas que quizás no quedan claras al momento de dar el seminario. Recuerde que manejamos un tiempo establecido y por lo tanto puede quedar ahí por alguna duda o consulta, entonces para que lo podamos evacuar. Un saludo gigante a todos. Estoy muy contenta de estar desde acá impartiendo estos seminarios. Tenemos más de 3 años de trabajar con Swissco, hemos llevado Swissco a Costa Rica y actualmente somos los embajadores principales de toda Costa Rica y me siento muy, muy feliz de poder estar acá compartiendo y espero que muchísimas de las personas que siempre se conectan, que ya tradean con Swissco, próximamente también puedan viajar con nosotros a este tipo de espacios y demás. Bueno, para dar inicio y para que el tiempo nos rinda súper bien en esta hora que vamos a estar conectados, el día de hoy vamos a hablar sobre entradas al mercado. Y es un tema que se las trae, y lo digo así directamente. ¿Por qué se las trae? Porque creo que todos, cuando empezamos en el mundo del trading, o no solo empezamos, sino cuando vamos ya en el camino, en el proceso, lo que más se anhela de cierta manera es tener esa entrada, la entrada perfecta, saber cómo ejecutar en el mercado, cómo posicionarnos, cómo poder tomar las mejores oportunidades, etcétera y demás. Y creo que a veces nos obsesionamos con eso porque más allá de ver el análisis como tal, de ver el gráfico como tal, solo pensamos en la entrada. Y sé que es así porque todos pasamos por ahí y efectivamente también pasé por ahí. Y sé el sentimiento que uno tiene en ese momento donde quieres nada más apretar el gatillo, como decimos en Costa Rica, el botón de compra o venta y demás. Hoy vamos a hacer un repaso sobre algunos puntos importantes y la mejor forma de poder ejecutar en el mercado. ¿Okay? Vamos a empezar. Empiezo este seminario hablando qué es una entrada y me parece interesante porque esto podría parecer una pregunta como muy obvia, o sea, podría ser como, ¿por qué Emilia pone ese título? Y si la entrada es cuando ejecutamos al mercado. Pero sin embargo, esta pregunta, inicio este seminario con esa pregunta, porque considero a través de la experiencia o de lo que he visto en los últimos 4 o 5 años, que realmente se olvida que es una entrada. Cuando se olvida que es una entrada es cuando aparece el famoso FOMO o la famosa idea de querer estar ejecutando en el mercado constantemente sin tener un parámetro claro. La entrada simplemente es una acción y es la acción de yo poder decidir voy a entrar al mercado a tomar una posición en compra o voy a entrar al mercado a tomar una posición en venta. Pero para yo poder tomar esa posición, para yo poder decir estoy ejecutando en el mercado,
antes de eso tenemos que tener una confluencia sobre 3 factores importantes. Esa confluencia la vamos a llamar estructura, la vamos a llamar liquidez o zonas. Probablemente muchas veces me van a escuchar mencionando la palabra zonas en vez de liquidez, pero quiero decirles que son sinónimos en términos de lo que entendemos acá. Y por supuesto, un patrón de entrada que me está diciendo que es el momento de ejecutar en el mercado. ¿Por qué olvidamos lo que es una entrada? Porque muchas veces solamente nos enfocamos en la parte número 3, propiamente el patrón de entrada. Mira que si yo ingreso al mercado, mi patrón de entrada es una pin bar, mi patrón de entrada es una vela envolvente, ingreso el 50%. Mi patrón de entrada es un patrón fractal, entendiendo como hombro, cabeza, hombro, popularmente como se les dice. Mi patrón de entrada, por ejemplo, es un quiebre, pullback y retesteo. Y me enfoco en entender el patrón de entrada. Me enfoco en entender que apenas se forma ese patrón, yo voy a ejecutar el mercado. En cuestiones de entrada, quiero que hablemos también un poco de lógica. ¿Qué quiero decir? Muchas veces eso puede ser un poco refutable y no importa. Se respeta la opinión de cualquier persona y cada persona habla desde su propia experiencia. Acá estoy hablando desde la mía. Vamos a ver por qué lógica. Porque a pesar de que el trading es una industria de especulación, o sea, de probabilidades, o sea, es decir, yo me siento a analizar el mercado, tengo frente al eurodólar y hago una especulación y a partir de esa especulación existen las probabilidades para yo poder ejecutar esa posición. Sin embargo, la lógica también es importante y por eso les digo que puede ser refutable porque algunas personas dicen que no se aplica lógica, que solamente es la parte de la especulación y de probabilidades. Yo sí voy a hablar de la lógica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Y hablo de la lógica propiamente para enfatizar el patrón de entrada. En patrón de entrada, las personas aprenden 1, 2, 3, 4 patrones de entrada. Entonces, los ejemplos que yo acabo de mencionar, me caso con la pin bar, me caso con la vela envolvente, me caso con el quiebre, pullback, retesteo, y me aprendo bien los patrones, hago un backtesting, veo el gráfico en tiempo presente y espero que en tiempo presente, cuando yo esté sentado operando en New York, cuando esté sentado operando en Londres, tener un patrón completamente exacto a como me lo explicaron. Entonces, no aplico la lógica y espero de forma cuadrada esa probabilidad de que tiene que medir tanto y de que tiene que darse exactamente como me lo explicaron. Y es aquí donde yo meto constantemente la lógica. Vamos a ver, los patrones de entrada, propiamente patrones, son una representación gráfica de una probabilidad que podemos tener en el mercado. Entonces, si me están explicando, por ejemplo, un patrón de entrada que es de vela envolvente al 50%, me explican ese patrón, me explican esa probabilidad y en el momento en tiempo presente, cuando yo me encuentro en sesión de New York esperando una entrada para poder ejecutarla, no significa que el patrón se me va a parecer igualito como me lo enseñaron. No significa que exactamente como lo vi en el dibujo, lo vi en el PDF, lo vi en el libro electrónico, exactamente va a ser igual. Es ahí donde encuentra la falla, porque muchos traders en su proceso de rentabilidad se quedan esperando que el patrón sea completamente igual para poder entrar al mercado. Y es cuando se quedan ahí y dicen, no ejecuté porque no me llegó hasta tal punto, no ejecuté porque no fue igual como me lo vi, no lo ejecuté porque no sentí confianza. Y el trade continuó. Entonces, sí es importante también en temas de entradas hablar desde la lógica, pero la lógica la vamos únicamente a implementar cuando tenemos una confluencia correcta desde la estructura y desde las zonas y por supuesto la experiencia que hemos tenido acumulado a través del estudio y la práctica. Entonces me parece muy importante rescatar esos puntos antes, cuando hablamos de temas de entradas, ¿ok? Vamos a ver, hoy les voy a sugerir, vamos a hablar sobre algunos pasos importantes que debemos nosotros considerar al momento de tomar entradas. En esta primera parte, vamos a tener 2, 3 partes por acá, vamos a tener el siguiente punto. Primero que todo, vamos a tener completa y absoluta claridad en nuestro sistema de trading y nuestro plan de trading. En resumen y en palabras simples y sencillas, ¿qué es lo que vos estás esperando? Realmente es muy interesante porque cuando hablamos de entrada simplemente yo me puedo enfocar en los patrones, que ahorita vamos a ver patrones, pero es ahí donde empieza, no entendemos el concepto claro. No podemos hablar de entradas al mercado si nosotros no tenemos claridad de lo que estamos buscando en el mercado como tal.
Si no existe claridad, simplemente vos estás siendo parte de la masa que está rodeada de FOMO, esperando la gran oportunidad para ganarse X cantidad de dinero y dejar de ser pobre en prácticamente 24 horas. Y eso no es lo que buscamos acá, ¿ok? Entonces, número 1, vamos a tener claridad en qué es lo que yo estoy buscando a nivel de scalping, intradía o swing. Ahora, una vez que yo tengo claridad de cuál es el sistema que a mí me define o con el cual yo me siento cómodo o cómoda, no existe un sistema mejor que el otro y no existe, digamos, un estilo mejor que el otro. Todos son completamente válidos, todos te pueden llevar a la rentabilidad, todos te pueden acercar a tus metas financieras, etcétera, etcétera. Pero una vez que yo tengo claridad con el estilo, entonces es mucho más sencillo poder definir las reglas que van a regir tu sistema como tal. Entonces, vamos a ver, si yo en este momento decido, vamos a ver, hacer un scalping, quiero hacer scalping, quiero ir por operaciones más a corto plazo porque yo tengo un empleo, porque yo trabajo o porque me gusta sentarme en la sesión de Londres y New York 2 horas y me gusta ejecutar y salir del mercado de forma más rápida, no puedo estar tan al pendiente, etcétera y demás. Entonces, yo automáticamente defino mis temporalidades, ¿ok? En el momento en el que yo defino mis temporalidades, eso es fundamental para poder establecer las entradas al mercado, ¿ok? Van viendo la línea que voy siguiendo. Entonces, si yo hoy digo, bueno, yo voy a hacer scalping, voy a capitalizarme, voy a hacer esto, entonces yo voy a utilizar temporalidades de M15, M3 como ejemplo. Puede ser M15, M5, puede ser M15, M1, ¿ok? Inclusive podemos agregar M30, M30, M5, M30, M3, M30, M1. Pero en este caso el scalping es importante que yo tenga 2 temporalidades, ya sea M15, ya sea M30 y luego la temporalidad menor, M5, M3 o M1. Ya con eso yo tengo claridad, ok, me voy a quedar con M15 y con M3 como ejemplo. No, de repente no me gusta el scalping, es demasiada adrenalina para mí, yo no puedo estar ahí, es demasiado cardíaco, no me funciona, etcétera. A mí me funciona un intradía, yo me siento bien con el intradía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo establezco mi intradía, entonces yo establezco las temporalidades para hacer un intradía. En intradía podemos hacer múltiples combinaciones de diferentes temporalidades para yo poder tener un trading intradía como tal. Aquí yo puse un ejemplo. Vamos a utilizar H2 como una temporalidad mayor, M15 como una temporalidad media y M5 para tomar decisiones. Entonces, una vez que yo establezco esas 3 temporalidades, al momento de hablar de entradas, ya yo tengo claridad. Ok, yo voy a estar posicionándome en temas de entradas, que es el tema que nos compete hoy, voy a estarme posicionando en M5 o en M3 o en M1, pero tengo esta correlación para poder ingresar al mercado. No me gusta el intradía, no me gusta el scalping, me siento mucho más cómodo con un swing, me gustan las operaciones más a largo plazo, me gusta una operación a la semana que corra X cantidad de pips, etcétera y demás. Pues también establezco mis temporalidades y así voy definiendo de cierta manera cuál es la temporalidad con la que yo voy a ejecutar al mercado. Y esto es fundamental. Esto que dejé acá son simples ejemplos. Es importante que ustedes se sienten a establecer estos parámetros porque si nosotros no tenemos claro en qué temporalidad vamos a ejecutar en el mercado, de nada sirve esta clase. No podemos hablar de entradas, tenemos que tener claridad cómo voy a ejecutar al mercado, en qué temporalidad voy a ejecutar al mercado y dónde voy a buscar esos patrones como tal. Ok, ahora, una vez, vamos siguiendo la línea, una vez que yo tengo claridad con las temporalidades, vamos a definir parámetros. Y aquí les dejé un ejemplo y este ejemplo tiene una línea secuencial que vamos a ir siguiendo. Vamos a suponer que Emilia va a trabajar intradía. Tomé la decisión de que con eso me siento cómoda, punto. Definido, check. Esta M, omítanla. Vamos a ver, como estoy en intradía, definí automáticamente mis 3 temporalidades. He definido que voy a trabajar con H2, he definido que voy a trabajar con M15, he definido que voy a trabajar con M5. ¿Ok? Una vez que yo establezco esto, establezco mis parámetros como tal, ¿ok? Que lo moví aquí, ok, establezco mis parámetros como tal. Mis parámetros están diciendo, o los que voy a establecer es que voy a ir por un riesgo-beneficio de 1.5, donde mi take profit son 50 pips y mi stop loss son 10 pips. Voy a hacer un paréntesis y tengo que hacerlo acá exactamente donde estoy explicando esto.
Esta estructura que les estoy explicando es un ejemplo de poder clarificar qué es lo que yo estoy buscando en el mercado para enfocarnos en entradas. Punto número 1. Punto número 2. Cada persona puede diseñar su estructura como esta dependiendo de cómo se sienta cómodo, cómoda, con temporalidades, con sistemas de trading y demás. Y punto número 3, una recomendación desde la experiencia. Yo sé que es muy bonito dejar correr un precio, es muy bonito llegar y, por ejemplo, la primera vez que te ganas tu trade, digamos, de 100, 200 pips, es qué emoción, qué alegría, qué esto, qué lo otro. Pero creo que existe cierta obsesión con la cantidad de pips que la gente quiere ganar en el mercado, etcétera y demás. Tener un sistema establecido desde que vos vas a ejecutar en el mercado, que ya establezca su punto de entrada y su punto de llegada, es la forma más efectiva de tener constancia en el trading, porque no es lo mismo alcanzar la rentabilidad que mantener la rentabilidad. Hay traders que han llegado a sus 6 cifras y tienen una caída y de ahí no se levantan. Entonces puede decirse, es un trade que logró 6 cifras, pero luego se vino abajo y tuvo una racha negativa de 3, 4, 5 años. ¿Eso pasa? Por supuesto que sí ocurre. ¿Por qué? Porque entramos en una zona de confianza, en una zona de confort, en una zona de que ya yo domino esto y se nos olvida que el mercado es quien manda, el mercado es quien domina. Si yo no soy constante a través del tiempo con un sistema estructurado que siempre me establezca mi punto de llegada, mi punto de partida, pues efectivamente, probablemente en algún momento se tenga una racha negativa que puede durar bastante tiempo. Y hago ese paréntesis porque lo que quiero explicarles hoy es a partir de ejemplos. Ahora, vamos a ver, al tener esa claridad y demás que les he estado diciendo, aquí lo tengo como tal, quiero que veamos este ejemplo, con el mismo que les estoy dando del intradía. Aquí quitan la M que se fue de colada. Intradía se estableció H2, M15, M5. Se estableció un riesgo-beneficio de 1.5, donde el take profit es de 50 pips y el stop loss es de 10 pips. Donde se va a arriesgar el 0,50 del riesgo, es decir, ni siquiera se va a arriesgar el 1%. Esto simplemente es un ejemplo. Entonces, el tamaño de la cuenta, supongamos que la persona lo tiene de $1,000, entonces su lotaje va a ser de 0.05. Esto es fundamental y a pesar de que no nos compete hoy hablar de plan de trading ni nada por el estilo, porque vamos a ir aterrizando las entradas, el tener claridad, hay personas que van a ejecutar el mercado y ni siquiera tienen establecido el lotaje por el que van a ir. Están a punto de ejecutar una operación, están tan obsesionados por tener la entrada perfecta que ni siquiera saben el riesgo que tienen que tener al momento de ejecutar. Normalmente se dice cuánto es lo que se arriesga por operación. El 1% es como muy atractivo normalmente que la gente arriesgue. Sin embargo, puedes incluso arriesgar menos. Eso va a depender mucho de tu capital, de tu riesgo. Sí depende mucho de capital. A pesar de que son porcentajes, y los porcentajes, tu palabra lo dice, es porcentual a lo que tienes, el capital siempre va a interferir bastante. Entonces, no es lo mismo un 1% de riesgo en una cuenta de $1,000,000 que el 1%, digamos, en una cuenta de $1,000, $100, etcétera. Entonces, simplemente es un ejemplo como tal. Vamos a ver este ejemplo que les dije y vamos a ver los pasos para poder ejecutar una operación en relación a lo que he explicado. Sigamos con el ejemplo. Seguimos con el ejemplo de que es una operación o que es un sistema o una operativa muy intradía, que se utilizaron 3 temporalidades bajo el riesgo-beneficio, etc. Y aquí esto ya lo vieron en las diapositivas anteriores. Aquí yo establezco, entonces, el H2 está siendo utilizado para marcar la estructura y las zonas mayores. Temas que ya ustedes han visto en los seminarios anteriores que hemos impartido. Ya ustedes saben, entonces, desde H2 estableces tu estructura y desde H2 identificas tus zonas de liquidez mayores, ¿ok? Las más importantes. De ahí, cuando hablamos de zonas mayores, significa que ahí estás identificando si hay zonas que todavía tienen pendiente, que no han sido mitigadas, etcétera. Y todos los demás temas que ya ustedes conocen, que hemos visto por acá. M15 está siendo utilizado para poder identificar si tengo quiebres de estructura, si tengo mitigaciones pendientes y se busca ejecutar en zonas de M15. Esto es sumamente importante. Tenés que aprender a establecer si vos vas a ejecutar en las zonas de la temporalidad mayor o en las zonas de la temporalidad media. Esto lo dejo a criterio de cada uno. Emilio, pero no sé qué, no me queda claro. Pues ve a tu backtesting, aplica los 2 métodos, ejecuta 100 operaciones en cada uno y establece qué te queda mejor.
¿Por qué te digo? Porque recuerda que cuando uno ejecuta el mercado, uno ejecuta en una zona de liquidez. Uno nunca ejecuta en medio del impulso, uno nunca ejecuta en medio del retroceso. O sea, nunca. Eso es un principio básico de trading. Uno no compra cuando el precio está sobrecomprado y no vende cuando el precio está sobrevendido. Uno tiene que esperar una zona de liquidez para poder ejecutar en el mercado. ¿Qué zona de liquidez es la que vos vas a utilizar para ejecutar? Y esto es fundamental. Y ahorita se los voy a explicar por qué con ejemplos, pero me voy a ir adelantando un poco. Como se obsesionan tanto con la entrada, entonces bajan siempre a M5 o a M3 o a M1, dependiendo de la temporalidad que utilicen, y solamente se enfocan en buscar en el patrón. Pero es que mira, es que en M5 ya yo veo el patrón fractal, pero es que mira que en M3 ya yo veo ahí el quiebre, pullback, retesteo. Sí, está bien, pero esos patrones nosotros los vamos a encontrar en temporalidades menores cada 5 minutos, cada 10 minutos. Van a estar esos patrones ahí. Lo importante es si ese patrón se está desarrollando en la zona que yo he establecido previamente para ejecutar en el mercado. Entonces, eso es muy importante. Acá, en este ejemplo que yo les estoy dando, hemos establecido que vamos a esperar la zona de M15 para ejecutar. O sea, que la zona de MEX15 es la que se prefiere para poder ejecutar ese intradía como tal. Y en M5 se va a buscar un patrón de entrada a favor de la tendencia de H2. Vea que esto es un sistema de 3 renglones y eso es un sistema. Y si yo aplicara ese sistema al pie de la letra, yo puedo ver resultados sumamente exitosos. Aquí no estamos diciendo que se va a ejecutar a favor de la tendencia de M15. Se está diciendo que se está ejecutando a favor de la tendencia de H2. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto muy importante. ¿Qué quiere decir? Voy a de una vez a un paréntesis aquí porque eso tiene que quedar sumamente claro. Si yo estoy en una estructura alcista desde H2, pues estoy priorizando las compras. ¿Ok? Entonces, estoy esperando, por ejemplo, tengo una zona por acá en M15 o una zona por acá en M15. Espérense para mover acá un momentito. Entonces, cuando llega a las zonas de M15, se va a ejecutar a favor de la tendencia que viene teniendo H2. Entonces, la persona está enfocada en buscar las compras porque está haciendo intradía y es así como está diseñado su sistema. Ojo. Se está buscando operar a favor de esta tendencia. Si tuviéramos, por ejemplo, un scalping u otro sistema que no sea intradía, o incluso puede ser un intradía, pero si nosotros estamos enfocados en operar a favor de la tendencia de M15, pues entonces se puede ejecutar acá esta venta en retroceso. Emilia, pero ¿por qué voy a operar en contra de tendencia? Porque si la estructura está alcista, porque yo estoy metiéndome en una venta. Porque así lo establece tu sistema. ¿Es válido? Claro que es válido. Todo es válido, siempre y cuando vos entiendas lo que estás haciendo y cómo está diseñado tu sistema en este caso. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Para borrar acá lo que he puesto. Ok, ¿qué pasa en ese punto? El mismo ejemplo, tengo acá, y si yo digo, voy a ejecutar en M5 a favor de lo que viene siendo M15, entonces automáticamente tengo marcado una zona previamente, acá tengo un patrón, establezco ciertos puntos y ejecuto entonces en esa venta. Y como ven, todo esto me resume, tan importante, este pequeño repaso es importante a nivel de entradas, porque entonces tengo claridad de cuándo voy a buscar una posición y no solamente estamos aquí viendo entradas de ejecuten cuando vean este patrón, no, sino que entiendo el sistema como tal, ¿ok? Ahora, quiero que veamos el ejemplo, es este que yo les acabo de detallar, voy a devolverme, vamos a devolvernos por acá. Este que está acá, bueno, ustedes lo van a tener en la presentación cuando yo se los envíe, yo lo he dibujado todo en imágenes, ya esto yo lo adelanté como 500,000 veces, ¿ok? Ya ustedes vieron toda la presentación. Listo, aquí. Ok. Para que veamos uno a uno todo. Ok, entonces, número 1, estamos en H2 porque recordemos que el sistema que tenemos hasta el punto de llegar a la entrada y ver que la entrada tiene lógica, ¿ok? Entonces, estamos acá, tenemos en H2, entonces aquí tenemos el dólar yen y dice así, estructura alcista en H2. Se establece. Check, ¿ok?
se identifican las zonas mayores, es decir, se identifica la liquidez mayor. En este caso hemos identificado, vemos acá que aquí tenemos un bloque, ¿verdad? Ya vimos toda la parte de bloques en un seminario anterior, de H2, y no solamente es un bloque más, sino que es un bloque interesante porque eso me representaría un retroceso al 100%, ¿cierto? Sin embargo, también hemos marcado este otro bloque, que perfectamente acá es donde empieza a venir toda la parte de especulación y la parte de probabilidades. Si bien es cierto, esta es una zona muy atractiva para poder ejecutar una compra, check número 1, ¿por qué? Porque estoy en un bloque. Número 2, porque es mi retroceso 100%. Número 3, porque el precio vino y ya me neutralizó toda esta ineficiencia que teníamos por acá. Y perfectamente aquí tengo fabricación de liquidez que puede neutralizarse y continuar. Listo. Sin embargo, este bloque también es muy interesante. Inclusive, aquí yo podría tener el caso de que el precio haga una inducción, me confunda, yo diga quiebre porque me quebró toda esta zona, venga a esta área y haga este movimiento. ¿Por qué podría hacerlo? Porque aquí todavía tengo algunas ineficiencias abiertas, número 1, aquí todavía tengo liquidez abierta y el precio perfectamente puede venir acá, inducirme a que yo siga vendiendo, pero sin embargo viene acá, se lleva todas las compras que se ejecutaron desde acá, se las come, y aquí automáticamente ejecuta la compra y se come todas las ventas que se colocaron. Esto es lo que ustedes tienen que hacer desde su temporalidad mayor. Marcar bien los puntos que tienen establecidos y hacer esa especulación lógica. La especulación no puede ser tan amplia en términos de confundirlos. Si ustedes empiezan, bueno, puede ser venta por esto y esto y esto, puede ser compra por esto, y de pronto ya ves compra y ves venta. No, claro y sencillo. Esta zona puede ser darme la compra ahí o puede darme la compra acá por este y este motivo. Y ya yo tengo mi especulación y mi probabilidad de lo que el precio va a hacer en relación a toda la información que ya ustedes tienen a nivel teórica, de conceptos y demás, ¿ok? Entonces, hasta aquí no estamos viendo nada, pero nada nuevo en relación a lo que ustedes ya saben. Continuemos con este mismo ejemplo. Ya desde la temporalidad de H2, ok, desde la temporalidad de H2 hicimos, bueno, eso también está en H2 y aquí, bueno, ya lo expliqué qué debo hacer acá. Eso fue lo que ya yo les expliqué, de que puede ser en esta zona o en esta zona por los bloques que tengo. Entonces, desde H2 establecemos lo que el precio tiene que hacer. Nos vamos a M15. En M15 que habíamos establecido en relación a este sistema. En la temporalidad de M15 habíamos establecido poder identificar los quiebres, las mitigaciones que se hagan, y buscar la zona en la cual se va a ejecutar, porque se va a ejecutar en la zona de M15 a favor de la tendencia de H2. Vean ustedes el sistema y cómo todo tiene coherencia. Esto ya es M15. En M15 coincidimos o se coincide de cierta manera que el bloque que teníamos marcado en H2, perdón, también es el bloque de M15. Lo ven ustedes marcado en celeste, ahí se ve un poco claro, pero ahí está marcado. Entonces, coincide que mi bloque de H2 también me coincide con mi bloque de M15. Y yo empiezo a hacer un análisis rápido, conciso, sí, simple. Recuerden que la palabra clave del trading es simple. Si yo empiezo a meterle conceptos y conceptos y conceptos y conceptos, voy a hacer un paréntesis acá. Hace unos días vi una historia de una trader que admiro muchísimo porque me enseñó las zonas demasiado bien hace muchos años, hace 5 años atrás. Y una persona le preguntó, ¿qué prefieres? ¿La acción del precio o el smart money? O sea, como metodología. Y ella dice, la diferencia con el smart money y la acción del precio es la simplicidad, 100% acción de precio. Y me pareció muy acertada esa respuesta porque a pesar de que para mí Smart Money es entender estructura y entender zonas, no tiene otra cosa, entender zonas y estructura, simple. Pero en los últimos años se ha vendido el Smart Money como la metodología Boom y este autor dice que eso se llama BOSS, el otro dice que esto se llama BIS, el otro dice que eso se llama BEA y es un enredo de conceptos sin entender lo básico. El secreto del trading es la simplicidad. Y recuerden el ejemplo que yo dije la otra vez.
Si entendemos esto, que el mercado es fractal y todo lo que hay acá es una reacción de esto, no tenemos que llevar ningún curso de trading. Esa es la explicación más fácil. Vayan y hagan dinero, ¿ok? Pero existe mucho. Entonces hago ese paréntesis diciendo lo siguiente. Cuando yo bajo acá en este ejemplo que estoy haciendo a M15 y no tengo que volverme otra vez y me confunde todo, no. Yo me pongo con calma y digo, ok, en H2 ya hice lo que me correspondía. En M15, número 1, check, me coincide el bloque de H2 con M15. Número 2, puntos importantes desde M15 que quiero ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ok, estoy viendo con claridad que aquí tenía una gran ineficiencia, que el precio, vemos toda esta fabricación de liquidez, ok, vemos la creación constante, aquí lo quise marcar con estas líneas. Por lo tanto, el precio quiebra esta zona, completamente la quiebra, haciéndome creer que ya vienen todas las ventas, pero lo que está haciendo acá es una inducción, engañarme a mí. Vendan, 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 porque tenemos una gran vela bajista, ahora las ventas son la prioridad, ahora las ventas es lo que viene a ganar, etcétera. Sin embargo, como ya yo llevé los cursos de todos los seminarios web, entiendo que efectivamente el precio, número 1, me está llegando a un bloque muy importante. Número 2, estos quiebres es porque me está neutralizando toda esta liquidez que está por debajo de estos últimos bajos, me está cerrando ineficiencia como tal. Y yo entiendo. Hago acá, voy a rebobinar. Si estuviéramos en un sistema de scalping, porque recuerden que yo estoy aquí explicando todo paso a paso para ejecutar el mercado con el sistema que les dije de intradía. Pero si de repente estuviéramos en una parte de scalping, pues aquí las ventas pueden ser una opción porque yo estoy utilizando otras temporalidades, mis riesgo-beneficios son completamente diferentes y yo estoy por operaciones más simples y más rápidas. Entonces, en el momento que el precio, voy a hacer un paréntesis, en el momento en el que el precio, ok, para volver acá, en el momento en el que el precio me hace a mí quiebres, yo tengo un impulso push, tengo liquidez, que yo sé que después de que yo tengo un impulso push, cuando yo tengo la liquidez, nunca es el retroceso, sino que siempre es la continuidad. Eso lo vimos en la clase de estructura. Yo aquí automáticamente en temporalidades menores puedo estar ejecutando una venta hacia este bloque como tal, el bloque de M15, y estoy ejecutando esta venta en una temporalidad de M3. Porque mi sistema está alineado a lo que yo estoy buscando. Y cuando ya yo me vaya a una temporalidad menor, como M3, aquí el patrón de entrada tiene coherencia y tiene sentido con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo estoy observando. Pero en este caso, como yo estoy explicando, Emilia está explicando un sistema completamente diferente, a mí aquí no me llama la atención esa venta, no tiene sentido. Entonces, no estoy con ese FOMO. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que si yo no entiendo entonces el contexto como tal, yo empiezo en un FOMO de que tengo que estar ejecutando sin ver todo el análisis como tal. Entonces, entiendo que todo este quiebre, esta liquidez, cuando esta liquidez, vamos a imaginar que ustedes ven el trading acá, lo ven acá, ustedes aquí jamás en la vida van a estar ejecutando compra, porque ustedes recuerdan que después del quiebre, liquidez, el precio está buscando llegar a ciertos niveles. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues este es el siguiente nivel. Y automáticamente entendemos que está neutralizando toda, pero por completamente esa zona como tal. Entonces, cuando el precio llega al bloque que yo estoy buscando y yo hago ya lo que veo en H2, lo que veo en M15, y yo estoy buscando que el precio llegue a la zona de M15 para ejecutar a favor de tendencia, pues es aquí donde entonces yo tengo confluencias. Confluencia número 1, H2. Confluencia número 2, perdón, es M15. Y la confluencia número 3 será que ya yo cuando utilice mi tercera temporalidad, automáticamente tenga un patrón claro. En el momento, ok, que ya yo bajo a mi tercera temporalidad, es aquí donde ya yo sí tengo que ponerle atención al patrón de entrada, a esa figurita que me dice esto es una entrada como tal, ok. Entonces yo encuentro esa línea secuencial de lo que estoy haciendo. Entonces, vemos acá en esa temporalidad, en la temporalidad de M5, cómo el precio viene
Y en este caso me forma un patrón fractal. Ahorita vamos a ver algunos patrones que son los patrones que yo siempre recomiendo de tiempos inmemorables para que puedan ejecutar el mercado, pero ahorita vamos a definir. Cuando ya yo vea el patrón, un patrón fractal, que lo estoy viendo claramente, que es muy conocido como el patrón piano, y se le llama también, yo fui la que lo denominé patrón fractal, no sé si alguien más lo llama así, probablemente que sí, porque creo que los traders utilizamos un mismo vocabulario. Lo llamo de esta manera porque es así. Aquí se me va a formar lo mismo que yo tengo acá, parecido, similar, desde una representación gráfica. Entonces, por eso es que lo denomino de esa manera. Probablemente otras personas lo llamarán igual. Ahora, este es el patrón que nosotros vemos aquí claramente como tal. Podemos tener también este patrón, pero ahorita lo voy a explicar porque tengo otros ejemplos para que lo podamos explicar como tal. Entonces, al punto que nos compete, hemos ejecutado una entrada al mercado. El patrón tiene coherencia con lo que estamos haciendo, pero hemos visto A, B y C, las tres confluencias. Definí y automáticamente puedo ejecutar. Si yo estoy constantemente en la temporalidad menor en M5 buscando este patrón, yo ese patrón lo voy a tener a cada rato. Los dobles bajos, los dobles altos, el quiebre, pullback, retesteo, el patrón fractal, etcétera, a cada rato. Entonces vamos a querer ejecutar a cada rato sin esperar que el precio llegue a la zona que ya tenemos previamente establecida donde queremos buscar esa posición o entendiendo si hay zonas que todavía faltan por neutralizar y demás en el área de la liquidez. Entonces, vamos a ver. Entonces, en el ejemplo anterior, siguiendo con el ejemplo, ¿cómo voy a determinar los take profit o los stop loss? Vamos a ver, para ambos es el mismo caso. Pueden hacerlo por la temporalidad mayor o que se está utilizando o puede hacerse a partir del riesgo-beneficio. Eso lo dejo siempre a criterio de cada persona que lo establezca. Aquí quiero marcar este ejemplo. Vamos a marcar un momentito acá. Aquí voy a marcar este ejemplo. Miren para ver qué se me hizo el lápiz. Es que se me perdió el lápiz, pero... bueno, no importa. Vamos acá el mismo ejemplo que tengo. Acá las personas que ejecutaron y bueno, ¿cómo voy a establecer mi take profit? Número 1, con el riesgo-beneficio, como lo expliqué, establezco mis parámetros y listo. O número 2, lo establezco con las zonas de la temporalidad mayor. En este caso, como era H2, se puede decir, bueno, voy a establecer mi take profit a que se neutralice esta zona de liquidez. Entonces, este va a ser mi take profit. O directamente solo con riesgo-beneficio hubiese sido este take profit. O con la zona mayor, viendo la estructura mayor, entonces este take profit. Acá recomendaciones, no sea que la avaricia no lo gane, de verdad, que la avaricia no lo gane. Si ustedes quieren pasar de un scalping a un intradía o de un intradía a un swing, háganlo en una cuenta aparte. Y empiecen a dejar correr el precio a diferentes zonas y empiecen a resistir cómo resisten que el precio corra durante algunos días, cómo les va con el swap, cómo les va, por ejemplo, con la emoción de ver los pullbacks, los retrocesos y demás. Y practíquenlo en una cuenta aparte y así van creciendo y evolucionando en su trading, en su parte profesional en esta industria. Así es la forma correcta de hacerlo, pero que la avaricia no les gane. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes establecen los parámetros y les dio su 1.5, su 1.4, su 1.6 y luego el trade pudo haber dado 1.20, 1.30, pues buenísimo, pero ese no era tu trade. Quédate con tu 1.5, tómalo, festéjalo y muchas veces el estudiante comete un gran error en temas de energía de dinero y lo tengo que mencionar acá. Se han ganado un 1.5, se han ganado 1.4, pero se están quejando por el 1.20 que no se ganaron en vez de agradecer por el 1.5 que ya tienen en su bolsillo. Entonces, en cuanto a eso, si quieres aprender a dejar correr el trade, etcétera, hazlo en una cuenta aparte de prueba y estás ahí probando, definiendo nuevos parámetros, nuevos sistemas, etcétera, etcétera. Pero antes no. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante definirlo. ¿Ok? Acá un ejemplo de por el caso que les dije sobre scalping de M15, M3, aquí se utilizaría M15, M3, un riesgo-beneficio de 1.3, un take profit de 25 pips, un stop loss de 8 pips, un 1% del riesgo, tamaño de la cuenta $1,000 y un notaje utilizado 1.10. Acá
algunas recomendaciones. Generalmente las personas que hacen scalping a veces arriesgan más en temas de riesgo, pueden arriesgar hasta un 1 o un 2% de la cuenta porque sus stop loss son muy pequeños y porque van por pocos pips y eso les ayuda mucho a capitalizar. Si van a hacerlo, siempre con el riesgo considerado o si no, quédense con un riesgo menor hasta no tener la confianza para poder incrementar riesgo. En temas de stop loss es muy importante porque las personas que hacen scalping generalmente quieren un stop loss pequeño, pero es importante que veas entonces el par que vas a utilizar por temas de spread, ¿ok? Entonces, que no le eches la culpa siempre al spread, no. Si estás operando, por ejemplo, lo voy a decir así, si van a operar un scalping y lo van a operar en oro, no pueden usar 8 pips de stop loss, entonces es importante que entiendan cuál par es el que están utilizando para hacer el scalping, porque entonces para que tenga coherencia entre los pips que están colocando del stop loss y el spread como tal, muchas veces se busca echarle la culpa al spread o etcétera, pero es que más bien no se está haciendo un análisis correcto de el sistema que estás teniendo o de tu plan de trading que estás teniendo. Entonces eso es importante que lo tengamos sumamente claro al momento de definirlo. Acá, por ejemplo, M15, aquí es M15, esta H elimínela, no, es una M. Es utilizado para marcar estructura y zonas mayores, además para identificar el quiebre si hay mitigación pendiente y se busca ejecutar en zonas de M15, que eso es importante. M5, patrón de entrada a favor de la tendencia de M15. Punto. Simple, simple y práctico. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el dólar franco, un ejemplo de M15. En este caso vemos que la estructura es una estructura alcista, sin embargo se puede ejecutar perfectamente una venta porque aquí lo que se busca es entender el quiebre que se va haciendo. Aquí he marcado para que ustedes vean a modo también de análisis general cómo estas zonas que tenían liquidez por debajo fueron neutralizadas. Esto lleva una inducción se me está induciendo a la venta, pero no es un BOS, no es un quiebre de estructura porque simplemente neutraliza zonas y continúa. Quise marcarlo para que lo ejemplificarlo. Acá he marcado el bloque de M15, que es su último bajo, su última zona de bajo, y efectivamente podemos identificar que el precio se encuentra en ese proceso de retroceso, ya quebrando zonas de liquidez como tal. Entonces, M15, estructura alcista ante un posible retroceso, identificar zonas de M15 hasta una potencial ventas. Contra de tendencia, sí, si hablamos de la tendencia mayor como tal que el precio está teniendo, pero para el scalping que se quiere hacer, para el sistema que se está haciendo, está perfecto, porque más bien se está operando a favor de la dirección que está teniendo M15 en ese momento como tal. Efectivamente, ¿qué hacemos acá? Pues acá se marca la zona, esta área de acá es muy importante, quizás no se ve las velas con claridad porque la imagen es bastante amplia, pero esta es una zona de poder ejecutar una potencial venta en esta área, porque a pesar de que aquí tenemos espacio vacío como tal, que lo podemos ver claramente acá, sabemos que la estructura mayor es alcista. Entonces, sabemos perfectamente que cuando el precio retome su estructura, se va a llevar todo lo que aquí esté abierto, todo lo que aquí esté abierto. Por lo tanto, nuestra zona principal, en este caso para la venta, sigue siendo esta como tal, porque el precio puede venir a retestear esa zona antes de hacer este movimiento, porque lo de acá lo neutralizará posteriormente. Eso también lo vimos en la parte de estructura, cuando lo vimos en las zonas de cómo identificar cuándo se mitiga primero una zona que otra y hay algunos parámetros que tenemos que seguir. Veámoslo acá ya en una temporalidad de M5, siguiendo esta línea interesante. Para tomar el lápiz un momento. Ok. Este ejemplo lo tomé por muchas razones. Bueno, en M5 automáticamente vemos que el precio llega a la zona que tenemos previamente. Pues marqué esto, en M5 lo vemos desde esta forma, teníamos liquidez pendiente como tal. Y aquí lo llamo ejecución a la zona. Y puse este ejemplo, porque eso es un ejemplo de entrada con lógica. Y eso es un ejemplo de entrada a partir de tener coherencia en lo que se viene hablando, de tener, digamos, las confluencias o las tres confluencias. Número uno, en este ejemplo podemos observar que M3 no hay un patrón de entrada visual. A esto me refiero que no es un patrón de entrada de piano, no es un patrón de entrada como lo fractal, como lo queremos ver, o quiebre, pulga, retesteo, ¿ok? Por lo tanto, la entrada se realiza cuando el precio llega a la zona o su posible retesteo. En realidad, su retesteo es este.
Este hubiese sido una entrada de vela envolvente al 50%, que es también un tipo de entrada como tal. Pero más allá de ver un patrón de entrada visual, es decir, de que yo lo pueda ejemplificar y verlo ahí, es entender las tres confluencias. Entender la dirección que tiene el precio en M5, M15, entender que estoy haciendo un scalping y que ya llegó a la zona que yo estaba esperando desde M15 en la área de scalping, y una vez que llega, el precio reacciona. Puede parecer complejo, puede parecer fácil, no sé cómo lo estás percibiendo en este momento a cada una de las personas conectadas, pero simplemente es la simplicidad de la acción del precio y entender el juego de las tres confluencias. A veces creo que la gente se complica más de la cuenta en el trading, haciendo tantas cosas y marcando tanto. Yo soy una que yo marco el gráfico cuando yo voy a dar clases, cuando voy a dar un seminario, pero mi gráfico nunca está marcado, no me interesa que las líneas tengan todos los nombres posibles ni demás. Hay gente que sí, y completamente respetable. Sin embargo, creo que la simplicidad es poder entender la confluencia y entender la acción del precio y poder hacer ese movimiento que es realmente el precio, fluir con el movimiento que el precio está haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos en esta parte, ya que vimos dos grandes ejemplos de cómo hacer una entrada teniendo las tres confluencias. Ahora, enfoquémonos ya en patrones, propiamente patrones. Aquí no vamos a revisar el análisis completo como tal, sino en los patrones, ¿ok? El primer patrón lo utilizo hace años, lo he explicado infinidad de veces por todos los medios a los estudiantes. Es un patrón fractal. Es un patrón fractal. Muchas veces lo vamos a ver desde esa perspectiva. Es que el lápiz se me fue, yo no sé qué se me hizo el lápiz, pero bueno, ahorita lo vemos. Puede ser plano de esa manera, o puede ser muchas veces como famoso las tres velas, que las podemos ver en expresión. En expresión como tal. Por ejemplo, acá lo vemos, claramente acá el patrón plano, aquí lo quise ejemplificar con pocas velas, acá lo quise ejemplificar un poco más amplio, no tan las cuatro velas como lo vemos acá, sino un poquito más amplio, para que lo tengamos claro. ¿Y por qué lo hago de esas dos formas? Por lo mismo que expliqué al inicio, para que no se casen con que el patrón tiene que ser exactamente de esa manera, sino para que tengan apertura de cómo se puede ver el patrón. Este es otro patrón de entrada. Vamos a ver, el precio hace un quiebre, ¿ok? Se esperaría, vamos a ver, se esperaría esta zona que estoy marcando como la zona de entrada. Sin embargo, el precio lo que hace es más bien generar un siguiente bajo. Y cuando yo veo este movimiento, cuando yo veo que he tenido un quiebre, ojo acá, he tenido un quiebre y me hace un siguiente bajo, recordemos que esto es una zona fuerte. Ya lo vimos en la ejecución de zonas. Por lo tanto, esta área es la zona atractiva para ejecutar una posición, en este caso en compra. Este patrón nosotros lo vimos a una escala mayor a nivel de análisis, pero en temporalidades menores de M1, M3 y M5 lo vamos a encontrar, y si está en confluencia, por supuesto es un buen punto de entrada. Veámoslo de esta manera. Esto es una temporalidad de M5 y exactamente aquí tenemos claramente esto. Viene, me genera el quiebre, lo ven acá, me genera un punto más bajo para poder neutralizar toda esta liquidez que está por debajo, ¿ok? Engañándonos, haciendo la inducción de que el precio va a continuar cayendo, y aquí es un punto de entrada porque el precio continúa con su estructura alcista. Entonces, así como los patrones nos pueden engañar a temas de, digamos, de análisis, también lo vamos a ver en patrones de entrada bastante claros. Aquí otro ejemplo muy similar, tengo mi quiebre. Esta hubiese sido una zona para buscar la posición en compra. Sin embargo, automáticamente quiebra esta zona, generando un siguiente bajo, neutralizando esta área y automáticamente da el movimiento como tal. Este es otro ejemplo. Este ejemplo ya ustedes también lo vieron a nivel de análisis, pero en entrada también lo vamos a tener. Efectivamente, el precio genera un siguiente bajo, lo vemos acá, y al momento de retroceder, buscamos el 100%. Ya no estamos buscando acá normalmente por encima, porque ya la liquidez se ha neutralizado. Entonces, más bien buscamos esta zona como bloque para que el precio automáticamente pueda ejecutar. Hay un ejemplo, claro que lo tenemos. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos múltiples ejemplos. Voy a pasarlos rápidamente. Igual ustedes todos los van a tener en la diapositiva. Creo que este es el último. Sí, este es el último, el anterior. Acá creo que vamos a este ejemplo claramente, como el precio quiebra.
me genera un siguiente bajo y en esta zona, en esta área acá, en temporalidad de M1, automática vemos este patrón y el precio continúa. Entonces se lee el patrón y se confirman las confluencias como tal, que eso es sumamente importante que lo tengamos pendiente y demás. Vamos a ver si me deja salir de acá un momentito. Así que ya estamos sobre la hora. Vamos a ver, aquí tenía un momento el oro lo he estado operando mucho desde el mes de octubre, la verdad. Y quería que mostrarles acá un poquito el oro actualmente, cómo está. Hoy en la mañana que lo marqué bien, porque repito, no siempre tengo marcado todo. Podemos ver claramente desde una temporalidad de H4 cómo teníamos todas estas zonas pendientes. Lo ven acá. Aquí esta computadora como que me marcó los colores muy bajitos, pero quería que viéramos esto. Y cómo este retroceso efectivamente quiebra. Ven ustedes cómo quiebra completamente esta zona. Toda la quiebra, porque era liquidez que todavía estaba pendiente. El precio inclusive sobrepasó, podemos marcar, si marco acá la línea, vemos que por una mecha un poquito que sale acá, viene y neutraliza toda esta zona como tal, y a nivel de H4 he marcado esta zona como una zona interesante que tiene el precio por ahí, ¿ok? Actualmente, inclusive en temporalidades menores, aquí voy a hablar, en temporalidades menores, este proceso de compra aplicó perfectamente para intradía y para scalping porque cumplió como todo lo que hemos estado viendo, todas las confluencias y los patrones automáticamente que los tuvo. Hoy en la mañana, precisamente, marqué esta línea como tal y efectivamente el precio tuvo una reacción a esta zona que ya venía bastante concurrida, por decirlo de alguna manera. En diario, quiero que lo vean, como en diario tenemos este bloque diario, que es el que tengo marcado, que esto puede ser una zona bastante interesante para que quiebre, para que el precio reteste, famoso price drop, llegue, reteste y continúe, o si no, el bloque mayor diario, que considero que puede llegar al bloque mayor diario, porque todavía tiene mucha ineficiencia en esta zona, antes de continuar subiendo, porque sí veo el oro subiendo a nuevos niveles y generando nuevos máximos. Y voy a irme a MS15, quería repasar sé que muchos operan el oro, entonces por lo tanto. Quería que viéramos esto de acá. Ven ustedes acá que lo marqué en un círculo y voy a cortarlo por acá un momentito. Aquí automáticamente donde el precio llega, vamos a verlo en una temporalidad de M5. Quiero que vean que todo eso que estamos viendo, esto es un patrón, vamos a ver, marcarlo acá, que lo tenía. Ok, listo. Esto es parte de los patrones que vimos, donde el precio automáticamente me quiebra. Acá lo puedo interpretar de muchas maneras. Muchas personas pueden tomar esto como un patrón fractal. Yo lo tomaría como un patrón fractal. Lo podemos tomar como un quiebre, retesteo y luego la continuidad. Y efectivamente esa línea que ustedes ven acá marcada es una zona en específico que ha llegado el precio en una temporalidad de M15. El precio llega, genera el patrón y automáticamente para scalping o intradía en posiciones puede tener. ¿Cuáles son algunas recomendaciones generales? Porque no quiero extenderme más de la hora que tenemos asignada para el seminario. Vamos a ver, vayan a ordenar lo que están haciendo. Vimos acá, creo que 3 o 4 patrones que les enseñé. Los 3 o 4 patrones yo los utilizo actualmente, todavía, siempre. Yo no estoy casada con un patrón de velas como tal, eso es importante, no estoy casada. Yo estoy casada, por decirlo de alguna manera, con un patrón con un bastante conjunto de velas, es decir, un quiebre como tal, un patrón fractal que me involucra un gran número de velas, etcétera. Esos son mis patrones preferidos para ejecutar el mercado, pero es completamente válido si alguno está identificado con patrones propios de velas como vela envolvente, la pin bar, etcétera. Eso está completamente válido. No importa el patrón a nivel de figura que estén utilizando. Lo importante es que exista una coherencia entre los elementos, entre su estructura, sus zonas y posteriormente el patrón como tal. Es ahí donde está la clave específica de lo que se quiere tener como tal, que es importante. En el próximo seminario web vamos a hacer un repaso total de todo lo que hemos visto y vamos a empezar desde cero, cómo hacer un análisis desde cero, desde la simplicidad, que es nuestro próximo seminario web. Una vez que terminemos con ese seminario, vamos a dedicar
un seminario extra a trabajar completamente la mentalidad y la psicología en el trading, porque muy bonito los gráficos, muy bonitos los dibujos, pero recuerden que esto solamente es un 5%. El tecnicismo es un 5%, la práctica es un 5% y la mentalidad es un 90%. Entonces, es algo que no hemos trabajado y hemos tenido muchos seminarios de tecnicismo. Sé que he recibido muchos mensajes de que han estado implementándolo, que sus análisis se ven diferentes y demás, pero aquí la parte más importante es la parte mental y es ahí donde se hace dinero y donde se alcanza la rentabilidad. Y como lo dije en mis historias de Instagram, es algo que no lo voy a discutir con nadie, es irrefutable. El trading es mental, 90% mentalidad y demás. Entonces también tendremos un seminario web enfocado 100% en la parte mental del trader como tal. Déjenme sus preguntas por correo electrónico en el chat de Telegram y las estaré respondiendo y les estaré enviando el material. Creo que el material del seminario anterior no les llegó a todos, así que lo voy a volver a reenviar porque recibí varios correos rebote. Si alguno lo recibió, por favor envíeme un mensaje y si no, entonces yo se lo vuelvo a reenviar directamente al correo electrónico como tal. Bueno, y a modo de que ya no tengo voz y express, hemos terminado el seminario. De verdad, un saludo enorme para todos. Se cuidan, se portan bien, no pelear con los compañeritos, aplicar todo lo que estamos viendo, llevarlo a la práctica de forma consciente y, por supuesto, hacer que su trading sea siempre mejor y cada vez una mejor versión de lo que están logrando. Entonces, me despido. Chao, chao. Se cuidan. Chao, chao para todos. Vamos a ver.